Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Vidal y estamos en esta segunda temporada de Voces de Fe. Oye, con un nuevo estudio, un nuevo logo, nuevo invitado, va a ser maravilloso. Pero déjame contarte algo. Este podcast que tú vas a ver a continuación está producido por Yair Music Records, una productora espectacular en la cual tú puedes hacer tus podcasts. De hecho, incluso Jairo está a cargo de un estudio, tú puedes incluso hacer tus proyectos musicales, lo que sea. Van a salir las redes sociales de Jairo para que tú lo puedas seguir. ¿Tú quieres producir videos de esta calidad? Por favor, habla con Jairo. Otra de las cosas que les quiero contar es que si realmente tú tienes algún emprendimiento y quieres que yo lo comparta a través, puede salir en el próximo video, síguenos por cada una de nuestras redes sociales y comparte este video con 3 personas. Así de simple. Después me hablas por interno y yo voy aquí a promocionar tu emprendimiento. Maravilloso. Pero síguenos en todas nuestras redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook y créeme que también en YouTube. No pares, tienes que suscribirte. Hola amigos míos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Voces de Fe. Hoy nos dirigimos hasta San Bernardo para venir en busca de un hombre conforme al corazón de Dios. En algún momento fue mi líder, un gran amigo. Hoy quiero dejar con ustedes a Jairo Tapia. Hola Gabriel, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Jairo, cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en este podcast, de poder ser tu invitado, así que vamos ahí con todo. Qué bueno, Jairo. Bueno, Jairo, hoy queremos conocerte. ¿Por qué no nos cuentas más de tu historia? ¿Cómo empezó todo? ¿Tú siempre has vivido acá en San Bernardo? No. Yo vivo en San Bernardo hace más o menos 10 años. ¿Ya? 2015, sí, van a ser 11 años. Ahora a finales de octubre vivo acá en San Bernardo. ¿Y tu infancia? ¿Dónde la viviste tu infancia? Mi infancia fue en muchos lados. He vivido en varios lados. Nací en Santiago y a la edad de 2 o 3 años, no me acuerdo mucho en realidad. ¿Ya? O sea, el primer recuerdo que tengo fue el terremoto del 85, cuando me tomaron en brazos y yo estaba ahí. Ese es como el primer recuerdo de infancia. ¿Ya? Después nos fuimos a vivir a Coquimbo. Anduve en Tierra Blanca, lugares así como localidades de la cuarta región. Vivimos un tiempo también en Andacollo, que es un pueblo minero. Mi papá trabaja en la minería. Bueno, hasta el día de hoy trabaja. ¿Ya? Y siempre anduvimos por varios lados. Por lo mismo, por el trabajo de mi papá. Pero vivimos en Coquimbo hasta yo tenía 15, 16 años más o menos, como primero, segundo medio. Segundo medio lo hice allá y después tercero y cuarto lo vine a terminar acá a Santiago de nuevo. Y ahí me he movido por varios lugares. Viví en varias comunas, Pedro Aguirre Cerda, La Granja. Hasta llegar hasta llegar a San Bernardo. Viví en Paine también. Está en Paine. Sí. Qué bueno. Así que ahí hemos andado siempre recorriendo. Qué bueno. Oye, Jairo, debido a esto de que tu papá trabajaba en la minería y tenías como que cambiarte de casa, ¿todo eso hizo algo en ti? Porque no poder quedar en un lugar concreto. O sea, cuando era chico acá en Santiago, no me acuerdo, que fueron como 2 o 3 años en realidad que viví. ¿No? Pero ya después cuando nos fuimos al norte, ahí como que vivir en diferentes como lugares, tengo recuerdos de varias cosas, pero no de tantos amigos. Ya después cuando nos establecimos en Coquimbo, ahí tenía varios amigos y tenía siempre un amigo muy cercano que vivía cerca de la casa, al frente, cuando jugaba a la pelota, íbamos a la playa, uno jugaba a la pelota en la playa, no sé, hacía muchas cosas, ¿no? Sí, mi infancia fue como bien, entre comillas, normal, pero siempre cuando uno va creciendo siempre tiene algunas cositas que uno lo va marcando, cosas por el estilo, pero en realidad podría decir que tuve una buena infancia. Mis padres bien, mi mamá siempre estaba más con mi mamá porque con mi papá trabajaba afuera, estaba con mi hermana también. Después llegó mi hermano a los 10 años después. Pero fue una infancia relativamente normal, tranquila. Qué bueno. Oye, entonces, a medida que vas creciendo, uno entra en la etapa esta de la adolescencia, que es media complicada. ¿Cómo fue tu adolescencia?
más o menos? Mi adolescencia. Ahí hay como hay como dos etapas o dos momentos, se podría decir. Viví hasta los 15, 16 años en Coquimbo. ¿Ya? ¿Ya? Y muy tranquilo. A lo más uno salía a alguna fiesta por aquí, por allá. Me gustaba jugar a la pelota, me gustaba compartir con mis amigos de ahí de la calle, que no jugaba en la calle antes, ahora no se juega en la calle, antes se jugaba, ¿ya? Pero mi adolescencia hasta los 15, 16 fue muy tranquila, muy así como de región, así como Ah, claro, todo bien. todo más relajado. Ya. Pero cuando llegué aquí a Santiago, que fue cuando vine a terminar tercero y cuarto medio, 15, 16 años, o 16, 17, no me acuerdo exactamente, ahí como que la cosa empezó a cambiar un poco. Ahí como que empecé a despertar a varias cosas, a quizás juntas, fiestas, salir, hacer varios desórdenes en realidad. Me empecé a desordenar así pesado porque de la región venir acá a Santiago era todo diferente, el colegio. Era un colegio, yo iba a un colegio industrial allá que igual era mixto, habían pocas mujeres, pero llegué aquí a un colegio de puro hombre y la diferencia de educación de la región a la capital era un poco diferente, era más avanzada, pero también me empecé un poco a distorsionar ahí, probando cosas, probando drogas, probando diferentes... De todo un poco. Sí, y uno se deja influenciar también por la gente. Claro, por la amistad. Las amistades que vienen ahí y uno se engrupa en realidad en eso. Como por ahí fue. Ahora, al llevar toda esta vida, ¿te hizo tomar alguna mala decisión que te arrepientas hoy en día? Sí, obvio que sí, obvio. O sea, hubieron muchas situaciones que... Me desbloqueaste un recuerdo. No. Me desbloqueaste varios recuerdos. O sea, imagínate que yo iba en un colegio muy católico, así tipo salesiano, tipo ese estilo. ¿Ya? Y iba muy en contra de lo que yo pensaba en ese momento, de lo que yo creía, porque uno se empieza como un poco a engrupir cuando está siendo adolescente, muy influenciable. Yo siempre creía y siempre como que tenía claro que Dios existía, porque en algún momento me llevaron cuando chico a la iglesia y todo, pero acá como que yo renegaba un poco de Dios. Yo cuando empecé como a conocer cómo era la vida acá en la capital, acá en Santiago, yo empecé a renegar un poco de él y empecé a tomar malas decisiones, como no creer en Dios, creer un poco en diferentes cosas, en mala amistad. Me juntaba con unos compañeros en ese tiempo que eran como raperos. En ese tiempo, yo creo que todos pasamos por esa etapa de ser raperos, diferentes tribus urbanas. Pero tomábamos malas decisiones porque andábamos de repente la noche muy tarde, uno haciendo, quizás no cosas malas, pero exponiéndose a peleas, exponiéndose a diferentes cosas. Pero creo que nunca fue tan extremo de llegar a niveles así de delinquir, no sé, ese tipo de cosas. Creo que no fue tan allá. Además fue temas de drogas, temas de alcohol, temas de, no sé, de rebeldía y cosas por el estilo. Y como tú me decías, igual, qué malas decisiones tomé. O sea, tomaba las decisiones de no sé, una semana, un ejemplo, me creía... rapero, a la otra semana me creía, no sé, punky, a la otra semana me creía rockero, thrasher le decían antes, después me creía Rastafari y como que no tenía identidad, ¿cachai? Como Tratando de encontrarte. Exacto, yo trataba de buscar dónde podía encajar y como que ahí fue un poco perdido, muy a la deriva se podría decir. Claro. O sea, como eso. ¿Cuál crees tú que es como el área que te costaba más desarrollar o que la cual fuiste más afectado por el enemigo? Yo creo que la identidad. Bien, tío. La identidad porque yo nunca estaba muy seguro de las decisiones que tomaba. Incluso ahora tampoco estoy seguro de estar aquí. No, mentira. No. Me costaba mucho tomar decisiones. Yo creo igual porque el hecho de la crianza, de que va en eso en realidad, de que
tú no quieres equivocarte al tomar una decisión y no quieres, en mi caso, yo no quería defraudar a mi mamá, a mi papá de las decisiones que yo tomara, pero creo que ahí fue algo que me atacó mucho, fue mi identidad, porque como te digo, yo no me gustaba tomar decisiones y decir, ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero después yo decía, ¿y si pasa tal cosa? Como que indeciso, ¿cachai? Muy indeciso. Claro. Y creo que el hecho también de ser muy influenciable en el momento de que cada tribu urbana en ese momento a uno te llevaba la corriente, no sé, lo que fuera, en la adolescencia, empezó a afectarme y yo en un momento era muy tímido. Al principio, cuando era más niño, era más tímido, pero en la adolescencia como que después empecé a salir más para afuera. Claro, Empecé como se podría decir, como cuando uno se empieza a liberar, ¿cachai? A sacar para afuera toda su perso, todo lo que uno tiene ahí escondido, que habían cosas que yo no sabía que podía hacer. O sea, fueron muchas situaciones que uno va descubriendo. Pero yo creo que lo que a mí el enemigo más me atacó fue la identidad. Y hasta el día de hoy uno sigue luchando con eso. O sea, el Señor va haciendo y va transformando tu vida, y lo importante es eso, saber que uno es un hijo de Dios, pero en ese tiempo yo no lo sabía. Yo, influenciable, y trataba de buscar mi identidad en diferentes cosas, diferentes situaciones. Ahora, de hecho, el no poder encontrar una identidad te cuesta tomar decisiones, como podías decir, y una de las áreas donde cuesta más tomar decisiones es el área emocional. ¿Cómo te iba en esa área? Oh, me bloqueaste otro recuerdo, no. No, pero en realidad el área emocional, yo siempre fui muy enamoradizo. Ya. Ya, esto, bueno, yo creo que no lo va a ver mucha gente, no, no, pero ahí era muy enamorado, yo veía, me enamoraba, ¿cachai? Y así era como muy... Pero cuando chico me pasaba lo mismo, pero claro, uno era muy tímido, pero ya después cuando fui adolescente y fui creciendo, como que yo me enamoraba y muy intenso. Era intenso, no sé, y me gustaba, y de repente ni me pescaban, pero yo era muy intenso, era muy, no sé, de escuchar canciones románticas y ese tipo de cosas. Era muy enamoradizo. Yo creo que también ahí el enemigo me atacaba mucho con eso, porque si alguien no me pescaba, yo como que me decepcionaba, me ponía un poco depresivo en realidad, como ese tipo de cosas. Tuve muy mala suerte con las mujeres en un momento, así, pero después yo me di cuenta de algo que, claro, como no era muy agraciado en realidad, pero empecé a desarrollar personalidad. Claro. Y el hablar con las mujeres, con las chiquitas, todo eso, me empezó a resultar un poco, pero siempre malas experiencias, en realidad fueron como muy pocas y la buena experiencia, pero se podría decir muy mala experiencia. Next, no. Pero en mi área emocional era un completo fracaso. Fracaso. Oye, Jairo, este Jairo el cual estamos averiguando ahora, ¿cómo fueron sus primeros pasos antes de llegar a la iglesia? ¿Quién fue el que te invitó? ¿Quién te habló primero del Señor? Cuéntanos. O sea, como te decía antes, cuando chico mi mamá de repente me llevaba a la iglesia, metodista, pentecostal, evangélica, como muy tradicional. Y sí, uno sentía a Dios, lo podía experimentar, sentía algo diferente. Ya después uno fue creciendo, como digo, llegamos acá a Santiago, hubo un momento que también iba, acá en Santiago me llevaban mis abuelos, pero yo era como para acompañarlo. Pero hubieron situaciones que me hicieron ir alejándome de él. Yo creía, por ejemplo, no sé, yo creía que Dios era un ovni, porque como el Salmo dice que es omnipotente, y yo me tomaba de eso, así como muy ridículo. Pero yo decía, ya, el Señor, no, así es un ovni. Y yo como que alucinaba con varias cosas, como te digo, en esa búsqueda
Yo me metí en esa onda del Rastafari, del reggae y de diferentes tribus con respecto a poder encontrar ese vacío. Y una de las cosas que también a mí me influenciaba mucho y me gusta mucho hasta el día de hoy, que es la música también. Claro. Con respecto a la música. No sabía tocar ningún instrumento, nada por el estilo. Pero, como te digo, en ese momento, cuando me invitaron a la iglesia, yo no andaba buscando iglesia. Cuando me invitaron a conocer de Dios. O sea, a pesar de que no estaba para nada bien, pero me invitó, creo que fue un primo, con el mismo primo que uno carreteaba, que salía, que hacía esto, lo otro, con los que uno hacía las cosas malas, que te hacía irte al lado oscuro, esos mismos después me invitaron al lado bueno. Ah, bueno. ¿Cachai? Fue como... Y dije, ya vamos, pues, o sea, la primera vez que yo empecé a ir a la iglesia, o empecé a conocer de Dios, yo fui que yo quería ir a ver chiquillas, quería ir a ver mujeres, quería ver cómo era la cosa, pero fue como eso, o sea, no andaba buscando a Dios, en realidad, y yo creo que Dios me encontró en esa edad, que fue ya hace más de 20 años. Oye, en este proceso que llega a la iglesia, no siempre uno entiende de inmediato lo que es el Señor y encontrarse con Él. ¿Cómo fue este proceso? ¿Te costó adaptarte? ¿Fuiste, volviste? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, al principio, cuando fui a la iglesia, creo que la primera vez que fui, yo no fui a células, solamente fui a la iglesia. Primero fue a una reunión de jóvenes en ese tiempo. ¿Ya? Que todos esos jóvenes ya están jubilados. No, mentira. No, pero fui a una reunión, sentí algo diferente. Sentí la presencia de Dios. Y claro, uno tiene esa experiencia, pero después el enemigo te hace como, ¿para qué vaya a seguir yendo si no vaya a cambiar? No sé, eso como que yo sentía eso en mi mente, esa voz. Empecé a ir con mis primos también, que ellos me metían en el tema de poder conocer gente de mi edad también, de compartir entre los jóvenes que están ahí. Pero después empieza como no diría que me casé al tiro con el Señor. No, empecé como ese andar con el Señor, como que iba una semana, 3 semanas no iba, iba 2 semanas seguidas, después faltaba un mes, no sé. Ahí como que no fue al tiro. Me costó un poco quizás tratar de creer que Dios tenía algo conmigo, que Dios quería hacer algo conmigo. Y me costó, diría que puede haber sido un año, no sé, un año de que me invitaban a encuentros o quizá a Universidad de la Vida en este tiempo. Y me acuerdo que yo anhelé tanto ese momento, pero bueno, ahí me estoy adelantando. Me costó harto tomar la decisión de poder asistir así de lleno, porque sabía que algo pasaba cuando iba a la iglesia. Claro. Sabía que Dios hacía... Pero te costaba tomar la decisión. Exacto, me costaba. Quizás porque, como te decía, el enemigo quizás tenía algo siempre que me quería hacer que yo cayera, que yo no siguiera, que yo no fuera más allá, porque los planes de Dios eran más grandes de lo que yo pensaba. O sea, así se fue dando todo, en realidad. Ahora, siempre antes de conocer al Señor nosotros tenemos algún vacío. ¿Tú has logrado identificar cuál era ese vacío más grande que tenías antes de conocer al Señor? O sea, como te decía antes, quizás los problemas de identidad y los problemas emocionales eran muy fuertes en mí, porque yo era muy inestable, hermano, muy inestable emocionalmente. Claro. ¿Cachai? O sea, un día andaba abajo así que me tenían que recoger con una pala y el otro día yo andaba en el cielo recogiendo estrellas, no sé. Emocionalmente mal, pero creo que Dios empezó a trabajar eso en mí mucho, pero también hubo disposición de mi parte. Claro. Porque si no te dispones, uno va a seguir siendo igual, uno va a seguir siendo de la misma forma. Pero yo creo que el hecho de la identidad va con el propósito también, pero esas son cosas que uno va descubriendo después.
los problemas emocionales fueron muy, muy fuertes en mí. Muy intenso. Y después fui descubriendo por qué también fueron pasando esas cosas en mi vida y por qué Dios empezó a transformarme. O sea, creo que los problemas de identidad y de emoción. Claro. Bueno, entonces ya entra en esta etapa. Ahora queremos saber cómo fue tu primer encuentro con el Señor. ¿Qué fue lo que realmente te hizo quedarte ahí, en este lugar? En generación diferente. Exacto, en generación diferente. Como te digo, la primera vez que fui a la iglesia, justo predicaron de Jairo, de la hija de Jairo. La primera vez que yo vi a la iglesia, no sé si a alguien le ha pasado, los que está ahí, o que ha visto esto, que está viendo este podcast, la primera vez que fui a la iglesia, predicaron todo el rato de Jairo, y Jairo fue, y Jairo fue, y Jairo fue. O sea, y el único Jairo que había en ese momento en la iglesia era yo, y sentí que todo eso era para mí. Y ahí yo sentí algo diferente. Y después ya cuando empecé a ir, como te decía, andaba con el Señor, pololeaba con el Señor, no me casaba nunca con el Señor, llegó un momento en que yo fui a un encuentro, un tipo retiro, tipo Universidad de la Vida, como se vive ahora, y yo anhelaba ir a ese encuentro. Porque ya había pasado, no sé, desde que yo me había decidido había pasado un año, ¿Ya? y no llegaba nunca el momento de uno poder ir a ese encuentro. Pero yo creo que lo anhelé tanto que cuando estuve en ese momento, en ese encuentro, y es como un poco paradójico el tema porque también el encuentro fue aquí en el Ejército de Salvación, uno que está en camino a Angostura, Mira. donde viven mis viejos ahora, que viven por ahí cerca. Es como raro porque siempre paso por ahí ahora y me recuerdo la vez que yo fui a mi encuentro. Y no, eso para mí fue de otro planeta, no sé. Era como estar en el cielo, como que estuve 3 días en el cielo así, me la lloré toda, canté las canciones que no me sabía, no sé, entregué todo delante del Señor. Creo que fue que yo ahí nací de nuevo. Para mí fue ese, ahora que yo me empecé a recordar esto, siento que ese fue el momento de mi cambio, así. Y fue algo que yo tengo vivo el recuerdo aquí en mi mente y en mi corazón, sobre todo, de cuando fui a ese encuentro, que fue maravilloso. No recuerdo la fecha exacta, si eso es lo que yo lo que tengo ahí algún tipo de problema, pero creo que fue a fin de año, creo que fue en 2002, 2003, no estoy seguro, pero por ahí fue, hace poco tiempo. Oye, Jairo, lo maravilloso que el Señor hace, y a veces que nos podemos dar cuenta, es que nosotros venimos con cierto problema, pero después Dios cubre ese problema, nos sana, pero también retribuye de cierta manera el área emocional que te había costado. Y aquí en la iglesia fue donde tú te encontraste con Pati. Cuéntanos cómo fue eso. Claro, bueno, gracias a Dios primero que todo. El Señor fue sanando mi área emocional después de yo vivir un tiempo y no sé, tipo de relaciones muy tóxicas, muy que te dejaban mal, no sé, emocionalmente. Yo creo que todos en algún momento han pasado por ese tipo de situaciones. Y cuando conocí a mi esposa, a Patti, fue muy, muy raro eso, porque yo como era muy, podríamos decirlo, picaflor, me gustaba ir a consolidar a las niñas, ir a saludar a las primeras que llegaban a la iglesia, yo era ahí como, yo iba al tiro así, iba, hola, bienvenido, no sé. Ahí era muy amable, ahí se fue desarrollando mi personalidad. Pero yo le dije al Señor un día, yo quiero que la mujer que Él tenga para mí, que yo no la mire y no la agujonee, como decíamos nosotros. En realidad que ella me hable. Y yo hice esa oración, que fue un tiempo que yo me decidí empezar a cambiar mi vida, por completo así. Y fue así, pues ella me agujoneó a mí. No, mentira, ella me habló un día X, pero ni siquiera fue en la iglesia. ¿Ya? Eso fue en un supermercado.
donde trabajaba yo cerca de Nataniel, con Coquimbo, allá en el centro de Santiago. Yeah. Ella era empaque del supermercado y yo fui estaba en mi trabajo y fui a comprar, me acuerdo, desayuno, así como muy... cero glamour, así, cero conquista, porque no sabía que me iba a encontrar con ella tampoco. Claro. Y después, ¿qué pasó? Que yo fui a comprar y me encima con un gorro de lana, tenía otitis, así mal. Y ella me habla y yo quedé así como... Ella me reconoció porque ella me había visto, parece, en la iglesia, y yo era el vecino de su hermana también. Ay. O sea, como que nos encontramos en un lugar nada que ver, siendo que nos podríamos haber encontrado en la iglesia o en la casa al lado, pero así fue como nuestro primer encuentro un poco casual, así como que nos saludamos y ahí empezó todo. De ahí que quizá nos vimos después un par de semanas más y después como que nunca más nos separamos hasta el día de hoy. O sea, buenísimo. Y ahí el Señor empezó a restaurar el área emocional en realidad y el área sentimental, y creo que eso se lo agradezco a Dios porque ahí estaba muy estable con todo y el Señor ya me estabilizó esa área y me llenó todo ese vacío que yo tenía en realidad. Qué bueno, buenísimo. Me toca el corazón siempre cuando alguien cuenta de lo que Dios puede hacer, de tener un encuentro con Jesús. Pero Jairo, ¿cómo es tu vida ahora? Ahora que ya tienes al Señor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha cambiado tu vida en cuanto a tu familia, lo económico, todo? Mi vida ha cambiado. Yo diría que, bueno, si uno dice 360, quedaría ahí mismo. En realidad uno cambia 180 grados. Porque si uno iba hacia una dirección, Dios te mueve hacia el otro lado. Y en realidad quizá no sé dónde estaría en este momento si no hubiese conocido de Dios, pero creo que el Señor me fue dando identidad, como hablábamos delante, me ha dado propósito, me da futuro, me ha dado mucha estabilidad en cuanto a las emociones, a trabajo también, que es como muy paradójico también el tema, porque después de yo estar trabajando mucho tiempo en una empresa, yo me lancé al emprendimiento y nunca me ha faltado. El Señor siempre ha estado conmigo. O sea, siempre ha estado en nuestro matrimonio con mi esposa y, como te digo, mi vida ha cambiado totalmente. O sea, de que es un trabajo constante, sí. Porque uno todos los días tiene que morir quizá a cosas que uno cree que están bien, pero el Señor te muestra que no. O sea, he tenido que cambiar no sé, a mi tiempo, he tenido que cambiar muchas cosas con respecto a poder seguir de Dios. O sea, seguirlo a Él. Aprendí en todo este tiempo, yo no era músico para nada, aprendí a tocar música, ahora soy el líder de la banda de hace mucho tiempo, y creo que Dios me dio ese propósito de poder adorarlo con la mayor intención, de la mejor forma, y ayudar a que otros se puedan conectar con Él también, a través de la música. O sea, yo desde niño, que quizás no te lo había dicho, siempre me gustó mucho la música. Trataba de escuchar, no sé, cuando ponía los vinilos en ese tiempo, los cassettes, tenía mi colección de cassettes, mi colección de discos, todo, y cuando conocí a Dios, yo eso lo eliminé todo. Oh. Así, pero fui radical porque yo sabía y yo sé que todo lo que uno escucha es influencia para tu vida. Porque a veces uno repite canciones, canta canciones y no sabe en realidad lo que está cantando. Claro. Y todo eso tiene mucho poder en cuanto al poder de la confesión y al poder espiritual, en el ámbito espiritual, lo que puede ir sucediendo. O sea, podría estar hablando quizás toda la noche con respecto a lo de la música, la influencia que tiene, buena y mala, pero para mí, cómo ha cambiado todo a través de eso, ha sido, pero mi vida ha cambiado completamente después de conocer al Señor. Tantas cosas que yo creo que estaríamos toda la noche hablando. Oye, Jairo, pero me llama mucho la atención que la música en algún momento fue parte de tu vida, te guió,
pero ahora en tu nueva etapa con el Señor, también la música te da cierta seguridad para poder estar con el Señor. Y a nosotros se lo conoce como alabanza al Señor. Cuéntanos más o menos cómo esto te edifica a ti diario. Uf. Yo creo que yo siempre veo en las redes sociales, hay imágenes y cosas así, que la gente, no sé, dice o pone sin música la vida no tiene sentido. Y creo que es muy cierto, en realidad. Creo que la música es un lenguaje, y es un lenguaje, en realidad, que a mí en lo personal, a mí me conecta con Dios. Me ayuda a conectarme mucho con Dios. O sea, yo todos los días escucho música, todos los días uno tiene sus playlists, ahora tiene Spotify, antes uno ponía un cassette, no sé, ponía un CD, lo rayaba. Yo en ese tiempo, cuando estaba recién conociendo a Dios y escuchaba la música, así tira los cassettes y los CD, no sé, escuchando. Pero para mí ese lenguaje de la música es tan sensible, te conecta tanto con Dios, incluso incluso sin letra, también te puede conectar con Dios, porque es una vía, es un vehículo para conectarte con Dios, pero la conexión directa es cuando tú estás orando con Dios, estás en tu tiempo de intimidad con Él. Esa es la conexión directa, pero a mí me ayuda mucho la música y por eso también siento y creo que la música se ocupa con muchos fines buenos, que es lo que nosotros hacemos, que es para la conexión con Dios y testimonial también las cosas que uno hace, pero también se ocupa con muchos fines malos. Claro. O sea, con cosas que tú no puedes controlar, mensajes subliminales, canciones, la música de ahora. O sea, hay mucha música muy buena, pero también hay música horrible y a veces los propios niños la cantan. Los propios niños la cantan y las propias personas declaran cosas que no tienen ni pie ni cabeza en realidad. Pero, como te digo, la música para mí es la forma de conectarme con Dios más rápidamente. O sea, a través de eso yo fluyo, yo hago todo con música. Es como que de verdad no puedo estar sin escuchar eso. Aparte, la música sirve mucho para edificar tu mente y tú al cantar declaras. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, y cuando uno canta una canción cristiana está declarando la palabra de Dios. O sea, a mí me sirve mucho. De verdad que para mí sin música no hay vida. Y aparte, el que creó la música fue Dios, pues. El mayor artista que creó este maravilloso mundo y también creó la música. O sea, la adoración, la alabanza, todo. Amén. Jairo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué deseos tienes por cumplir ahora en la obra del Señor? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son los planes que quieres que Dios pueda bendecir tu vida? Pero respóndeme esto a la vuelta de este mensaje. Yo solo quiero estar contigo en cada... Oye, amigo mío, tú que estás viendo este podcast, este nuevo testimonio, déjame decirte algo muy importante. Dale me gusta a este video. Es que el algoritmo así nos ayuda a que se pueda compartir más y que llegue mucho más allá. Suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que cada vez que salga un video nuevo te pueda llegar a ti. Maravilloso, no te pierdas nada de Voces de Fe porque estamos bien encaminados a hacer el próximo podcast más grande de la historia. Porque estamos compartiendo la palabra del Señor. Oye, dale me gusta, suscríbete, deja tu comentario aquí, cuál fue la parte que más te gustó o lo que tú quieras comentar, si quieres quién puede ser el próximo invitado, lo que sea, pero ayúdanos a compartir. Envíale este video a tu hermana, a tu vecino, a tu amigo, a aquella persona que lo necesite, a quien sea, porque de verdad esto sí que es potente, porque nosotros hoy somos una voz de fe. Bueno, volvemos de esta pausa y
debido a la pregunta, entonces, ¿cuáles son tus metas, deseos, cosas que quieres cumplir ahora en la hora del Señor? Uf. Mis metas, mis sueños, mis deseos. O sea, me gustaría ser un líder de influencia. ¿Ah? Tener un sueño que tengo, así que el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón. A mí me gusta mucho enseñar. Ya. Me gusta mucho enseñar y creo que uno de los sueños que tengo grandes es poner como un tipo de escuela de música para que los niños aprendan, pero enfocado en niños. O sea, en niños, no sé, entre 8, 6, entre 6, 8, por ahí, Ya. 10, 12 años, no sé. El Señor ha puesto eso en mi corazón, de poder enseñar a los niños música y de poder que ellos aprendan a tocar un instrumento para poder adorar a Dios, para poder exaltar su nombre y también para que ellos puedan conectarse con Dios también a través de la música. Y creo que ese es un sueño que lo tengo ahí como palpando. Mi corazón está como así un poco inquieto con eso, porque siento que los niños, el futuro, obvio, el futuro, pero hay que ir y a ejercer influencia sobre ellos con respecto a la música. Y me gustaría hacerlo de forma muy desinteresada, no sé. Me gustaría, para mí sería muy bueno hacerlo gratis, pero quizá a veces no se da no se dan las cosas, no se dan, no sé, la infraestructura o lo que fuera. Pero para mí un sueño sería hacerlo gratis para ellos, para que ellos pudieran aprender, y sean niños, no sé, de la iglesia o niños que no sean de la iglesia también, para poder también acercarlo a Dios. Pero uno de los sueños me gustaría que los niños pudieran aprender música y se pudieran conectar con Dios a través de lo que el don que el Señor ha desarrollado en mí. Y creo que la música es como te decía, un lenguaje muy espectacular, muy sensible. O sea, te puede hacer quizá una canción llorar, pero otra te puede hacer saltar, sentir gozo. Es como infinito, un lenguaje infinito, como Dios infinito en realidad. Pero ese es uno, pero ahí ya después no voy a contar más para no alargarme. No, maravilloso, me encanta tu sueño y aparte que, como dice la palabra, instruye al niño de pequeño para que después de grande no se pierda. Exacto. Así que, no, buenísimo. Jairo, Sí. hay alguien detrás de esta cámara que quizá ha pasado la misma historia que tú, otro Jairo, otra persona, un hombre, quizá una mujer. ¿Qué consejo tú le darías a aquella persona que está pensando en acercarse al Señor y que no ha tomado la decisión, o aquel que todavía no le ha llegado ese mensaje tan esperado? ¿Qué le diría yo desde acá? O desde mi experiencia. Quizás si tú nunca te has acercado a una iglesia o te has acercado a Dios, quizás probado muchas cosas. Pero yo te invito a que pruebes esto, que pruebes cómo es Dios, cómo es Jesús. Quizás algunos lo pintan como que no existió, otros que sí, pero en realidad que fue uno más. Pero yo digo que no, Jesús es el único, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si tú no conoces de Él, te invito a que lo puedas conocer y que puedas experimentar el cambio quizás que yo viví. El cambio que también ha podido vivir Gabriel, el cambio que ha podido vivir muchas personas. Y si tú quizás ya estás conociendo de Dios o te has alejado, te quiero dejar una palabra que a mí me marcó el corazón de cuando yo recién llegué a la iglesia y conocí a Dios, que es justamente lo que le dijo Jesús a Jairo. Le dijo, no temas, cree solamente. Y yo te digo eso hoy, no temas, cree solamente, porque el Señor tiene todo bajo control y Él va a hacer su obra en ti. Solamente entrégate por completo a su voluntad y entrégate por completo a lo que Él puede hacer por ti. Así que te animo y te bendigo a todo el que esté conectado ahí a través de esta pantalla, de este podcast. Así que Dios te bendiga mucho. Amén. Maravilloso, Jairo, qué bonitas palabras. Y esperamos que cada uno de ustedes pueda seguir compartiendo estos testimonios.
porque estos testimonios son los que llegan a la persona, al corazón, y los que nos hacen tomar decisiones de las cuales nosotros no estamos arrepentidos, sino que quisiéramos haberlas tomado mucho antes. Por eso también quiero decirle que nosotros somos líderes, y Jairo es líder de célula, líder de alabanza, es parte de los 12, y si tú quisieras estar en la célula de Jairo, ¿qué días tienes célula, Jairo? Los días jueves a las 8:30 de la tarde en San Bernardo, Malaquías Concha 312. Te espero, San Bernardo, cerquita de la estación del Metro Tren de San Bernardo, muy cerca. Así que los jueves. Buenísimo. Y yo también paso el dato, los sábados a las 8 de la tarde en el Rétamo 9471, La Florida. Estamos muy cerquita de la iglesia también. Entonces, le damos muchas gracias por escuchar este testimonio. Seguimos diciendo que por la palabra del testimonio ellos vencieron, dice Apocalipsis. Así que le damos muchas gracias a cada uno de ustedes. Suscríbase, comparta este video con toda la gente que pueda. Déjanos en tu comentario cuál fue la mejor parte de este video o quién quieres tú que sea el próximo invitado. Sería maravilloso. Suscríbete, dale me gusta a este canal y síguenos para el próximo capítulo de Voces de Fe. Solo quiero estar contigo, contigo en cada amanecer. Viniste a alumbrar mi